Hay un momento en la vida de cada persona donde todo cambia. No es cuando encuentras el trabajo perfecto, no es cuando finalmente ganas más dinero, no es cuando haces esa inversión inteligente, es cuando Dios toca tus finanzas. Y cuando Él lo hace, nada vuelve a ser lo mismo. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría, no es filosofía humana, es verdad bíblica revelada que ha transformado la realidad económica de millones de personas a través de los siglos. Si alguna vez has sentido que trabajas duro, pero el dinero se escapa de tus manos, si has orado por provisión, pero parece que el cielo está cerrado, si has intentado todo método humano para prosperar, pero sigues en el mismo lugar, lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. Porque no se trata de cuánto trabajas, se trata de a quién conoces. No se trata de cuánto sabes, se trata de quién te guía. Y la verdad más poderosa que existe es esta. Cuando Dios interviene en tu economía, lo imposible se vuelve posible. Déjame preguntarte algo profundo. ¿Por qué crees que Dios creó al ser humano? ¿Cuál fue el propósito original detrás de la creación? La respuesta te va a sorprender porque cambia absolutamente todo lo que piensas sobre el dinero, el trabajo y la provisión. En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Te das cuenta? Dios caminaba con Adán y Eva, había conversación, había comunión, había intimidad. El propósito de Dios desde el principio fue tener una relación cercana, personal, íntima con el ser humano. No te creó para que fueras un esclavo, no te creó para que lucharas toda tu vida. Te creó para caminar contigo, para hablar contigo, para guiarte en cada decisión. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Cuando restauras esa intimidad con Dios, cuando priorizas buscarlo a Él por encima de todas las cosas, Él toma control de cada área de tu vida, incluyendo tus finanzas. La Biblia es clara cuando dice en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Escuchaste eso? Todas estas cosas. Dios no está hablando solo de salvación espiritual, está hablando de provisión material. Está hablando de que cuando pones a Dios en primer lugar, Él se encarga de todo lo demás. El problema es que la mayoría de las personas tienen esto al revés. Buscan primero el dinero y luego, si les sobra tiempo, buscan a Dios. Persiguen primero la provisión y después, cuando ya están agotados, le piden ayuda al proveedor. Y por eso viven en un ciclo interminable de escasez, ansiedad y frustración financiera. Escucha esto con atención porque es uno de los secretos más poderosos de la Biblia. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios tiene pensamientos sobre ti. Dios tiene planes para ti. Y esos planes no son de escasez, son de paz, de bienestar, de prosperidad. Pero hay algo más poderoso todavía en el versículo 13. «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Aquí está la clave. Dios quiere ser encontrado. Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere hablarte, guiarte, dirigirte. Pero requiere que lo busques, no casualmente. No cuando te convenga, de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando comprendes que el sentido de la vida no es acumular riqueza, sino conocer a Dios, todo cambia. Porque cuando conoces a Dios, Él te da acceso a su riqueza. Cuando caminas con Dios, Él te guía a oportunidades que ningún ojo humano puede ver. Cuando tienes intimidad con Dios, Él te revela estrategias que ninguna mente humana puede concebir. La prosperidad verdadera, la abundancia sobrenatural, no viene de tu esfuerzo, viene de tu relación con el dador de toda buena dádiva. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierden.
Oran por dinero, pero no buscan la presencia de Dios. Piden provisión, pero no invierten tiempo en la intimidad con el proveedor. Quieren el milagro, pero no quieren al Dios del milagro. Si estás reconociendo esto en tu vida ahora mismo, si te das cuenta de que has estado buscando la bendición más que al que bendice, escribe en los comentarios, yo lo veo, porque este es el primer paso hacia tu transformación financiera. El reconocimiento de que has estado persiguiendo lo equivocado. No necesitas más métodos, no necesitas más estrategias humanas, necesitas a Dios, y cuando lo tienes a Él, tienes todo. Déjame mostrarte algo revolucionario en la Biblia que la mayoría de las personas nunca ven. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». ¿Qué significa esto en términos financieros? Significa que cuando dejas de confiar en tu propia inteligencia y empiezas a confiar en la sabiduría de Dios, Él endereza tus caminos. Él abre puertas. Él crea oportunidades. Él multiplica lo que tienes, pero no puedes hacer esto con tu propia fuerza, no puedes manifestar esto con tu propia mente. Solo sucede cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, en tus decisiones financieras, en tus inversiones, en tus gastos, en tus prioridades económicas. Ahora, aquí viene una verdad que va a desafiar todo lo que te han enseñado. La mayoría de las personas piensan que Dios solo se preocupa por lo espiritual y que el dinero es un asunto terrenal que debes resolver por tu cuenta. Pero la Biblia dice todo lo contrario. En el Salmo 50, versículo 10, Dios declara, «Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios es dueño de todo». En Ageo 2:8 dice, «Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, todo le pertenece a Él». Y si todo le pertenece a Él, ¿por qué vivirías en escasez? La respuesta es simple, porque no has entrado en intimidad con el dueño de todo. Mira el ejemplo más poderoso de esto en la Biblia, Salomón. Cuando Dios se le aparece en sueños y le dice, «Pide lo que quieras que yo te dé». ¿Qué pide Salomón? No pide riquezas. No pide fama, no pide poder, pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y mira la respuesta de Dios en 1 Reyes 3, versículos 11 al 13. Dios le dice, «Por cuanto has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria». ¿Captas la revelación? Cuando buscas a Dios primero, cuando priorizas lo eterno sobre lo temporal, Dios te da lo que no pediste. Te da abundancia sin que la persigas, te da provisión sin que la supliques, te da riqueza como resultado de tu relación con Él. Este es el principio que el mundo no entiende. El mundo te dice, trabaja más duro, gana más dinero, acumula más riqueza. Pero Dios dice, búscame a mí y yo me encargaré de todo lo demás. El mundo opera bajo el sistema de la lucha, Dios opera bajo el sistema de la gracia. Y cuando entras en el sistema de Dios, cuando alineas tu vida con sus principios, la provisión fluye sobrenaturalmente. No porque la mereces, no porque trabajaste por ella, sino porque Dios es tu Padre y Él cuida de los suyos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas trabajan menos y ganan más? ¿Por qué algunas personas tienen favor en lugares donde tú tienes rechazo? ¿Por qué algunas personas encuentran oportunidades que parecen caer del cielo mientras tú luchas por cada centavo? La respuesta no está en la suerte, no está en la educación, no está en las conexiones humanas, está en la conexión divina, está en caminar tan cerca de Dios que Él te guía a lugares que otros no ven.
Está en tener tal intimidad con el Espíritu Santo que Él te revela estrategias que otros no conocen. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». ¿Escuchaste eso? Sus ovejas oyen su voz. Dios no es un Dios silencioso. Dios no es un Dios distante. Dios habla, Dios guía, Dios dirige. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? La mayoría de las personas están tan ocupadas con el ruido del mundo, con la ansiedad por el dinero, con la preocupación por el futuro, que no pueden escuchar la voz de Dios que les está mostrando el camino. Y por eso siguen dando vueltas en el mismo lugar. Por eso siguen luchando con las mismas deudas. Por eso siguen experimentando la misma escasez año tras año. Déjame decirte algo que necesitas entender hoy. Dios no te creó para que vivieras estresado por el dinero. No te creó para que trabajaras hasta el agotamiento sin ver fruto. No te creó para que llevaras la carga de la provisión sobre tus hombros. En el Salmo 127, versículo 2, dice algo revolucionario: «Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». Esto significa que Dios da a sus amados mientras duermen. Dios provee para aquellos que están en intimidad con Él sin que tengan que luchar frenéticamente. La provisión de Dios no requiere ansiedad. La provisión de Dios no requiere estrés. La provisión de Dios fluye naturalmente cuando estás en la posición correcta, buscándolo a Él primero. Ahora, esto no significa que no trabajas, no significa que te sientas a esperar que el dinero caiga del cielo. Significa que trabajas desde el descanso, no desde la desesperación. Significa que laboras con sabiduría divina, no con esfuerzo carnal. Significa que confías en que Dios está detrás de ti, respaldando cada paso que das en obediencia. Hay una diferencia enorme entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Cuando trabajas para Dios, lo haces desde tus fuerzas limitadas. Cuando trabajas con Dios, Él multiplica sobrenaturalmente tu esfuerzo. Si estás comenzando a entender que has estado trabajando desde la ansiedad en lugar del descanso, si reconoces que has estado confiando en tu fuerza en lugar de la de Dios, escribe en los comentarios: «Quiero su dirección». Porque cuando declaras esto, estás abriendo tu corazón para recibir la guía divina que transformará tu economía. Porque la prosperidad verdadera no viene de hacer más, viene de escuchar más, viene de obedecer más. Viene de caminar más cerca de aquel que tiene todo el poder para cambiar tu situación en un instante. Ahora quiero mostrarte algo que va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre la provisión. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, Dios dice: «Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas». Lee eso de nuevo. Dios te da el poder. No eres tú con tu inteligencia, no eres tú con tu esfuerzo. Es Dios quien te da la habilidad, la capacidad, el poder para generar riqueza. Y cuando comprendes esto, toda la presión se va, toda la ansiedad desaparece, porque ya no estás dependiendo de ti mismo. Estás dependiendo de aquel que tiene recursos ilimitados. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de las personas? Que han desconectado a Dios de sus finanzas. Van a la iglesia el domingo, oran antes de dormir, leen la Biblia cuando tienen tiempo. Pero cuando se trata de dinero, cuando se trata de trabajo, cuando se trata de economía, piensan que eso es su responsabilidad. Operan como si Dios solo se preocupara por su salvación, pero no por su provisión. Y esa es la mentira más grande que el enemigo ha plantado en la mente de los creyentes. Porque la verdad es que Dios se preocupa por cada área de tu vida. Se preocupa por tu familia. Se preocupa por tu salud. Y sí, se preocupa profundamente
por tus finanzas. En Filipenses 4:19, Pablo declara algo que debería explotar tu mente. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falta, no algunas cosas, no solo lo espiritual, todo, y no conforme a tus recursos limitados, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tienes idea de cuán grande es eso? Las riquezas de Dios son infinitas, los recursos de Dios son ilimitados, el poder de Dios es incomparable. Y cuando estás conectado con Él a través de Cristo Jesús, tienes acceso a todo eso. Pero aquí está la clave que la mayoría se pierde. El acceso requiere intimidad. El acceso requiere relación. No puedes tener una relación distante con Dios y esperar provisión cercana. No puedes buscarlo solo cuando tienes crisis y esperar que Él intervenga cuando lo necesitas. La intimidad con Dios se cultiva, se construye, se desarrolla día tras día, en la oración, en la adoración, en la lectura de su palabra, en la obediencia a su voz. Y cuando construyes esa intimidad, cuando priorizas esa relación, Dios te abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios abre puertas, Dios crea caminos, Dios establece oportunidades, pero solo para aquellos que caminan en intimidad con Él, solo para aquellos que lo buscan de todo corazón, solo para aquellos que ponen su reino en primer lugar. Y cuando Dios abre una puerta, no importa cuántos enemigos tengas, no importa cuántos obstáculos enfrentes, nadie la puede cerrar, porque lo que Dios hace es sobrenatural. Lo que Dios ordena es irreversible. Lo que Dios establece es eterno. Ahora déjame hablarte de algo que pocas personas entienden, pero que es absolutamente crucial para tu transformación financiera. Dios no solo quiere proveerte, Dios quiere enseñarte. En Isaías 48, versículo 17 dice: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Captas esto? Dios te enseña provechosamente, no solo espiritualmente, provechosamente, financieramente, económicamente. Dios tiene sabiduría para tus negocios. Dios tiene estrategias para tus inversiones. Dios tiene dirección para tus decisiones económicas. Pero tienes que estar dispuesto a escucharlo. El problema es que la mayoría de las personas toman decisiones financieras basadas en la emoción, en la presión, en lo que otros están haciendo. Pero Proverbios dice en capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando operas desde tu propia sabiduría limitada, cometes errores costosos. Cuando operas desde la sabiduría divina, tomas decisiones que generan fruto eterno. Hay personas que han perdido fortunas porque no consultaron a Dios. Hay personas que han caído en deudas porque no esperaron dirección divina. Y hay personas que están experimentando abundancia sobrenatural porque decidieron someter cada decisión financiera a la guía del Espíritu Santo. Si estás listo para someter tus finanzas a la dirección de Dios, si estás dispuesto a buscar su sabiduría antes de tomar cualquier decisión económica, escribe en los comentarios, lo someto a Dios. Porque esta declaración es poderosa. Esta declaración es un acto de fe. Esta declaración le está diciendo a Dios, confío más en tu sabiduría que en mi entendimiento. Y cuando haces eso, Dios toma control y comienza a ordenar tus pasos hacia la provisión sobrenatural. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia sobre la provisión divina. Está en el Salmo 23. Seguramente lo conoces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero déjame mostrarte algo que tal vez nunca has visto. Cuando Dios es tu pastor, cuando Él está guiando tu vida, cuando caminas en intimidad con Él,
La escasez es imposible, nada te faltará. No dice tal vez te falte, no dice a veces tendrás necesidad. Dice categóricamente, nada te faltará. ¿Por qué? Porque el pastor conoce dónde están los pastos verdes. El pastor sabe dónde están las aguas de reposo. El pastor tiene la sabiduría para llevarte exactamente donde necesitas estar para recibir la provisión que necesitas. Pero sigue leyendo el Salmo. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí está la revelación explosiva. Dios no solo te provee en tiempos de paz, Dios te prepara una mesa de abundancia en presencia de tus enemigos. Mientras otros están diciendo que es imposible, Dios te está sirviendo provisión. Mientras las circunstancias dicen escasez, Dios está declarando abundancia sobre tu vida. Mientras el mundo opera bajo crisis, los hijos de Dios que caminan en intimidad con Él experimentan provisión sobrenatural, no porque sean mejores, no porque merezcan más, sino porque su pastor los cuida. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia no te persiguen, te siguen. Esto significa que cuando caminas con Dios, la bendición viene detrás de ti. La provisión te encuentra, el favor te alcanza. No tienes que perseguir frenéticamente la prosperidad. La prosperidad te persigue a ti cuando estás en la posición correcta. Y la posición correcta es intimidad con el pastor. La posición correcta es buscar a Dios primero. La posición correcta es confiar en su dirección sobre tu propia comprensión. Déjame mostrarte algo más sobre cómo Dios quiere guiarte específicamente en tus finanzas. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les daba dirección visible, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. ¿Sabes por qué Dios hacía eso? Para enseñarles a depender completamente de su dirección, para mostrarles que el éxito no viene de sus planes, sino de seguir su guía. Y aunque hoy no tenemos una columna de nube física, tenemos algo mejor. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Tenemos la voz de Dios hablándonos directamente al corazón. Tenemos su palabra guiándonos en cada decisión. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes hacer planes, puedes tener ideas, puedes crear estrategias, pero es Dios quien endereza tus pasos. Es Dios quien abre las puertas correctas. Es Dios quien cierra las puertas equivocadas. Y cuando aprendes a confiar en su dirección más que en tu planificación, experimentas resultados que superan todo lo que pudiste haber imaginado. Ahora, aquí viene una verdad difícil, pero necesaria. A veces Dios permite escasez antes de derramar abundancia. A veces Dios permite desiertos antes de llevarte a la tierra prometida. ¿Por qué? Para prepararte, para transformarte, para asegurarse de que cuando recibas la bendición no te olvides del que te bendijo. Mira lo que dice en Deuteronomio 8 versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Captas la lección? Dios permitió hambre para que aprendieran que la provisión verdadera viene de Él. Dios permitió escasez para que reconocieran que su sustento no dependía de ellos mismos, sino de la palabra que sale de su boca. Y lo mismo aplica hoy.
Si estás pasando por un tiempo de dificultad financiera, no es porque Dios te abandonó. Es porque Dios te está preparando para algo mayor. Es porque Dios quiere enseñarte a depender completamente de Él antes de confiarte abundancia que podría alejarte de su presencia. La prueba financiera no es castigo, la prueba financiera es preparación. Y cuando pasas la prueba, cuando aprendes la lección, cuando estableces a Dios como tu única fuente, entonces Él abre las compuertas del cielo y derrama bendición que no hay donde contenerla. Como dice en Malaquías 3:10, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Esta es la única vez en toda la Biblia donde Dios dice, «Pruébame, pon a prueba mi fidelidad». Verás que cuando das con fe, cuando honras a Dios con tus finanzas, Él multiplica sobrenaturalmente lo que te queda. Si estás comenzando a entender que tu temporada de escasez ha sido una preparación para tu temporada de abundancia, si reconoces que Dios te está enseñando algo valioso en este proceso, escribe en los comentarios, «Estoy aprendiendo». Porque cuando declaras esto, le estás diciendo a Dios que no estás resistiendo el proceso. Le estás diciendo que confías en su tiempo. Le estás diciendo que sabes que lo que Él está haciendo en ti es más importante que lo que está tardando en darte. Ahora déjame hablarte sobre el poder de la obediencia en la provisión divina. En Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, la Biblia dice, «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones te alcanzarán. No tienes que perseguirlas. No tienes que manipular circunstancias. No tienes que forzar puertas. Cuando obedeces la voz de Dios, las bendiciones te encuentran. Cuando haces lo que Él te dice que hagas, la provisión fluye sobrenaturalmente. Pero la clave está en oír atentamente, no oír casualmente, no oír cuando te conviene. Atentamente, con intención, con disposición a obedecer, porque oír sin obedecer no produce nada. Santiago dice en capítulo 1, versículo 22, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Puedes escuchar 1000 sermones sobre prosperidad, puedes leer 100 libros sobre finanzas, pero si no obedeces lo que Dios te está diciendo específicamente a ti, permanecerás en el mismo lugar. La transformación financiera no viene del conocimiento. La transformación financiera viene de la obediencia a la voz de Dios. Y aquí está lo hermoso. Dios no te pide que obedezcas en grande al principio. Te pide que obedezcas en lo pequeño. En Lucas 16:10 dice, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cuando eres fiel con los 10 pesos que tienes, Dios te confía 100. Cuando eres fiel con los 100, Dios te confía 1000. Cuando eres fiel con los 1000, Dios te confía 10,000. La multiplicación de Dios es progresiva para aquellos que demuestran fidelidad. Y la fidelidad comienza con honrar a Dios con lo poco que tienes ahora. Déjame darte un ejemplo bíblico poderoso. La viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Había hambruna en la tierra. Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Y en ese momento de máxima necesidad, el profeta Elías llega y le pide que le haga primero un pan a él. Desde la lógica humana, eso no tiene sentido, pero ella obedeció. Hizo primero para el hombre de Dios. Y mira lo que pasó en los versículos 14 al 16. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni menguó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Ves el principio? Cuando das a Dios primero, incluso cuando parece que no tienes suficiente, Él multiplica sobrenaturalmente lo que te queda. Cuando obedeces en el momento de necesidad, Dios desata provisión continua. La multiplicación divina no sigue las leyes de la economía humana. La multiplicación divina opera bajo el reino de lo sobrenatural. Y cuando entras en ese reino, a través de la obediencia, experimentas resultados que desafían toda lógica natural. Ahora quiero hablarte sobre el poder de la intimidad con Dios en la revelación de estrategias financieras. Dios no solo te provee, también te revela cómo generar. En Génesis 26 hay una historia increíble sobre Isaac. Había hambruna en la tierra y todos estaban yendo a Egipto buscando provisión. Pero Dios le habla a Isaac y le dice en el versículo 2, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré». Y el versículo 12 dice, «Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová 100 por 1 en tiempo de crisis, en tiempo de hambruna». ¿Cómo es posible? Porque Isaac obedeció la voz de Dios, porque Isaac hizo lo que Dios le dijo y no lo que todos los demás estaban haciendo. Aquí está la revelación. Cuando tienes intimidad con Dios, Él te da estrategias que otros no tienen. Te dice dónde sembrar cuando todos están huyendo. Te muestra dónde invertir cuando todos están retirando. Te revela oportunidades que para otros son invisibles. Pero esto requiere que estés lo suficientemente cerca de Él para escuchar su voz. Requiere que tengas tanta confianza en su dirección que estés dispuesto a ir en contra de la corriente. Requiere que valores más su palabra que la opinión de las masas. Si Dios te ha estado hablando sobre una decisión financiera, si has sentido un impulso en tu espíritu sobre algo relacionado con tu economía, pero has tenido miedo de obedecerlo, escribe en los comentarios, «Voy a obedecer», porque cuando declaras esto, estás liberando fe para actuar en la dirección de Dios. Y cuando actúas en fe, siguiendo su voz, Él garantiza los resultados. Porque cuando Dios te dice que hagas algo, también te capacita para hacerlo y asegura que tenga éxito. Déjame mostrarte algo más sobre cómo opera la provisión divina. En Juan capítulo 6 está la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús tenía una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todos tenían hambre. Los discípulos dijeron que no había suficiente dinero para comprar comida, pero un niño tenía 5 panes y 2 peces. Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo y lo multiplicó hasta que todos comieron y sobraron 12 cestas. ¿Cuál es la lección? Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Dios necesita tu disponibilidad. Dios necesita tu obediencia. Dios necesita que pongas en sus manos lo poco que tienes. La mayoría de las personas están esperando tener mucho para empezar a honrar a Dios con sus finanzas. Están esperando ganar más para diezmar. Están esperando tener abundancia para ser generosos. Pero Dios funciona al revés. Dios dice, dame lo poco que tienes ahora y yo lo multiplicaré. Dios dice, honra con lo que tienes hoy y yo abriré provisión para mañana. Dios dice, confía en mí con tus primeros frutos y yo te daré cosecha abundante. El milagro financiero comienza cuando dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a obedecer con lo que tienes en este momento. Ahora quiero que comprendas algo profundo sobre el propósito de la riqueza en las manos de un hijo de Dios. Dios no te prospera solo para que tengas más comodidad. Dios te prospera para que seas canal de bendición. En Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham,
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición. No solo serás bendecido, serás bendición para otros. Y en el versículo 3, y bendecirá a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios bendice para que bendigas. Dios prospera para que seas instrumento de su provisión en la vida de otros. Dios abre puertas en tu vida para que abras puertas en la vida de otros. Y cuando entiendes esto, cuando comprendes que la abundancia en tus manos tiene un propósito mayor que tu propio beneficio, cambias tu manera de administrar lo que recibes. Ya no gastas todo en ti, ya no acumulas egoístamente. Empiezas a ver cada peso que llega a tus manos como un recurso que Dios te confía para cumplir su propósito en la tierra. Y aquí está lo poderoso. Cuando administras la riqueza según el propósito de Dios, cuando eres generoso, cuando bendices a otros, Dios abre más provisión hacia ti. Lucas 6:38 dice: Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El principio es claro: la generosidad activa la multiplicación. Cuando das, recibes. Cuando bendices, eres bendecido. Cuando siembras, cosechas. No porque estés manipulando a Dios, sino porque estás operando bajo las leyes espirituales que Él estableció. Y esas leyes son tan reales como la ley de la gravedad. Ahora déjame hablarte sobre el tiempo de Dios en tu transformación financiera. Muchas veces queremos que Dios haga todo ya. Queremos la provisión instantánea. Queremos el milagro inmediato. Queremos que todo cambie de la noche a la mañana. Pero Dios opera en temporadas. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo de esperar y tiempo de recibir. Hay tiempo de preparación y tiempo de manifestación. Y tu trabajo no es apurar el proceso. Tu trabajo es confiar en el proceso. Cuando plantas una semilla en la tierra, no la desenterras al día siguiente para ver si ya creció. Confías en que bajo la tierra está sucediendo algo, aunque no lo veas. Lo mismo pasa con tus oraciones, con tu obediencia, con tu fidelidad. Está sucediendo algo en el reino espiritual, aunque todavía no lo veas en el reino natural. Dios está moviendo piezas. Dios está abriendo puertas. Dios está preparando provisión. Y en el tiempo perfecto, en el momento exacto, todo se manifestará. Pero tienes que mantener la fe mientras esperas. Tienes que seguir obedeciendo mientras no ves. Tienes que continuar buscando a Dios mientras la respuesta todavía no llega. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es pasividad. La paciencia es fe activa. Es continuar haciendo la voluntad de Dios mientras esperas la manifestación de la promesa. Es seguir diezmando cuando todavía no ves el aumento. Es seguir sembrando cuando todavía no ves la cosecha. Es seguir confiando cuando las circunstancias todavía no cambian. Porque tu fe no está basada en lo que ves. Tu fe está basada en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es más real que lo que tus ojos ven. Si estás en una temporada de espera, si has estado obedeciendo a Dios, pero todavía no ves los resultados, si has estado creyendo por tu transformación financiera, pero parece que nada cambia, escribe en los comentarios: voy a confiar, porque esta declaración es poderosa. Esta declaración le dice al enemigo que no vas a renunciar. Esta declaración le dice a Dios que confías en su tiempo. Esta declaración libera paciencia sobrenatural para esperar la manifestación de lo que Dios ya estableció en el reino espiritual.
Ahora quiero llevarte a una de las verdades más poderosas de toda la Biblia sobre la provisión. Está en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lee eso de nuevo lentamente. Dios es poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia, no algunas gracias, toda gracia, para que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y no solo suficiente para ti, abundancia para toda buena obra, para bendecir a otros, para cumplir el propósito de Dios, para ser canal de provisión. Esta es la promesa de Dios para aquellos que caminan en intimidad con Él. Pero mira los versículos que siguen. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios da semilla, pero no da semilla para que la comas. Da semilla para que la siembres, y cuando siembras, Él multiplica. Cuando das, Él aumenta. Cuando bendices, Él provee más para que puedas bendecir más. Este es el ciclo de la prosperidad del reino. Recibir, sembrar, multiplicar, dar, recibir más. Y el ciclo continúa creciendo mientras mantengas la fe y la obediencia. El problema de muchas personas es que reciben y se detienen ahí, reciben y consumen todo, reciben y acumulan egoístamente. Pero Dios no te prospera para que guardes. Dios te prospera para que fluyas. Y cuando hay flujo, hay crecimiento. Cuando hay generosidad, hay multiplicación. Cuando hay siembra, hay cosecha. Esta es la economía del reino. Y es completamente diferente a la economía del mundo. El mundo dice, guarda para ti. Dios dice, da y se te dará. El mundo dice, acumula. Dios dice, siembra. El mundo dice, retén. Dios dice, suelta y verás mi provisión. Déjame darte un último principio que resume todo lo que hemos hablado. Está en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con tus bienes, con las primicias, con lo primero que recibes, no con lo que te sobra, no cuando ya pagaste todo lo demás, con lo primero, porque cuando das a Dios lo primero, estás declarando que Él es tu prioridad. Estás confesando que confías más en su provisión que en tu propio esfuerzo. Estás reconociendo que todo viene de Él y que sin Él no tienes nada. Y mira la promesa. Tus graneros serán llenos con abundancia, no escasamente llenos, con abundancia, rebosando, más de lo que necesitas, más de lo que esperabas, más de lo que puedes contener. Esta es la manera en que Dios opera. No da escasamente, no da con tacañería, da abundantemente, da generosamente, da más allá de lo que puedes imaginar, pero requiere que lo honres primero, requiere que confíes en Él antes de ver la provisión, requiere que obedezcas en fe antes de experimentar los resultados. Este es el momento de tu decisión. Este es el momento donde decides si vas a seguir operando bajo el sistema del mundo o si vas a entrar al sistema del reino. Si vas a seguir persiguiendo el dinero con ansiedad o si vas a buscar a Dios con todo tu corazón y dejar que Él agregue todo lo demás. Si vas a seguir confiando en tu propia fuerza o si vas a descansar en la provisión sobrenatural de tu Padre Celestial. La decisión es tuya, pero déjame decirte esto, cuando decides buscar a Dios primero, cuando decides honrarlo con tus finanzas, cuando decides caminar en intimidad con Él por encima de todo, tu vida cambia, tu economía cambia, tu realidad cambia, porque cuando Dios toca tus finanzas, absolutamente todo cambia. No esperes a tener más para empezar a obedecer. Empieza hoy con lo que tienes. No esperes condiciones perfectas para honrar a Dios.
Honralo ahora en medio de tu necesidad. No esperes ver el milagro para creer. Cree primero y verás la gloria de Dios manifestarse en tu situación financiera, porque la fe no espera evidencia para actuar. La fe actúa y la evidencia la sigue. Y cuando actúas en fe, obedeciendo la voz de Dios, honrándolo con tus finanzas, buscándolo por encima de todas las cosas, Dios se mueve, Dios interviene, Dios transforma, y lo que era imposible se vuelve posible. Lo que era escasez se convierte en abundancia. Lo que era lucha se transforma en descanso. Porque cuando Dios toca tus finanzas, todo cambia. Si este mensaje tocó tu corazón, si reconoces que has estado persiguiendo lo equivocado y que necesitas buscar primero el reino de Dios, si estás listo para someter tus finanzas a la dirección divina y confiar en que Él es tu proveedor, te invito a que compartas este video con alguien que necesita escuchar esto. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo verdad bíblica que transformará cada área de tu vida. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál fue la revelación más poderosa que recibiste hoy? ¿Qué vas a hacer diferente a partir de este momento? Escríbelo, decláralo, porque cuando lo declaras, lo activas. Cuando lo escribes, lo liberas, y cuando lo vives, lo experimentas. Que Dios bendiga tus finanzas de manera sobrenatural, que Él abra puertas que nadie puede cerrar, que Él multiplique lo poco que tienes, y que Él te guíe a la abundancia que ya preparó para ti desde antes de la fundación del mundo.